vamos a presentarlo a nuestro querido Fede Mendoza Correa. Hemos puesto 3 hinchas de Boca en la mesa con la preocupación, la alegría por lo que pasó el otro día en el Kempes, pero ahora la preocupación que es lo que nos toca a nosotros. ¿Cómo anda, mi querido Fede? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Bien, muy bien. ¿Se escucha bien ahí el audífono? Más o menos, pero no hay problema. ¿Cuál? No sé cuál es. ¿Es este? Si no es necesario, no lo... No pasa nada, no. Bueno, ¿qué pasa? ¿Nos da alegría o no nos da alegría? Vamos a saltar este debate. Que pierde el clásico rival, viejo. Sí, nos da alegría. Nos da alegría. Me dio tanta alegría que preparé algo sobre la Revolución de Mayo. Bien. Qué karma Belgrano, ¿no? Para los amigos hinchas de River. Tremendo. Ahora nos toca a nosotros. Bueno, Yo ya estoy medio satisfecho, te digo la verdad. Sí. No, pero que si gana Boca, salva el semestre, podríamos decir. Podemos decir. Ganó el clásico. Igual fue tremendo. Pasa a los octavos de final de la Libertadores, veremos. A ver qué pasa. Ya lo del otro día igual. A mí me llenó la barrita de energía. Bueno. Bueno, te felicito, Flaco. Bueno, qué bien. Es que el tipo de docente. Con qué poco que te alegrás, te faltó decir. A mí me generó mucho alivio, la verdad. Estaba preocupado por lo que se me podía venir. Tenía un cumpleaños donde había mucha gente de River que tenía que ir. Y yo prefiero ser feliz yo y que el resto... Claro, por supuesto. Totalmente. Escúchame, yo sí soy el presidente de River, Di Carlo, sí, Stefano Di Carlo. A vos te estoy hablando, Stefano Di Carlo. ¿Cómo vas? Primero que tuviste la mala suerte que la final se jugaba en cancha neutral, iba a ser en Córdoba, eso ya estaba escrito. Ya se sabía. Pero ¿cómo vas a aceptar que tu equipo juegue contra Belgrano el día del cumpleaños del Potro Rodrigo? Era obvio que no podés ganar. Esa noche... Tocaba la Mona Jiménez esa noche, todo. O sea, estaba todo dado. Hermoso. Parecía que estaba escrito. Sí. A veces ocurre eso, ¿no? Sí. Oye, de hecho, bueno, hay un pensamiento popular que cree que el destino de esta patria también estaba escrito. Y bueno, sobre eso se trata un poco esta columna. Vieron que pasamos recién, 25 de mayo, la semana de mayo, podemos decir. Y algo que es un fenómeno común, que es que, por ejemplo, si uno abría el celular, era normal ver que la gente comparte historias sobre los símbolos patrios, alguna frase hecha, comiendo un guiso, comiendo un locro, como... ¿Está todo bien? Sí, estoy acomodando. Un cúmulo de imágenes, podemos decir, que no necesariamente significan nada, ¿no? O sea, comerse un guiso uno lo puede hacer cualquier día, comerse un locro uno lo puede hacer cualquier día, y no por eso eso tiene que representar que esté cargado de algún tipo de contenido que dé sentido a algo. En ese sentido yo me puse a pensar, iba a preparar un documento para la organización en la que milito sobre la revolución, y dije, bueno, ¿qué hablar de Mayo hoy? ¿Cómo podemos contar Mayo hoy? ¿Qué tiene hoy Mayo para decirnos más allá de compartir Yo soy argentino? ¿Qué es lo que le pasa a un pueblo que puede cantar por los pibes de Malvinas y a su vez votar a Milei, que tiene de ídola a Margaret Thatcher, digamos, y que tiene una política de entregar la soberanía que tanto quizás costó construir? Y en ese marco de esas tensiones y esas disputas, me parecía interesante pensar en la historia hoy y en cómo es contada la historia. La historia fue, digamos, desde la historia, vieron que se hablaba mucho de que había una prehistoria. Bueno, esas designaciones y esas clasificaciones, como si hubiera algo que no formaba parte del todo de la historia, ¿no? ¿Cuál es la historia que es prehistórica en términos comunes? General, el hombre de las cavernas. Bien, el hombre de las cavernas. ¿Y qué es lo que no tiene el hombre de las cavernas? No lee, registro. No escribe. No está alfabetizado, ¿no? Exacto. O sea, el alfabeto es como el común denominador de lo que serían los humanos, y todo lo que es anterior a eso, bueno, es lo prehistórico, claro. Es prehumano, ¿no? Sí. Bueno, es como el amateurismo en el fútbol. Claro. Solamente porque no cobraban, pero jugaban al mismo deporte, Lo mismo, viejo. Totalmente. Contra esa visión, un montón de historiadores pasaron a poner en valor las distintas formas de los pueblos de contar sus historias, con representaciones rupestres, con huellas, con cerámica, con música y los distintos medios que ha utilizado la historia para contar y narrar su mundo. En esa narración del mundo, bueno, se ha ido diversificando y adaptando a las tecnologías que hoy disponemos, ¿no? Hoy cualquiera puede contar historias, todo el mundo cuenta historias, todo el mundo hace historias, todo el mundo hace el storytelling. Bueno, no sé si lo han visto, que está muy de moda, ¿no? Contar desde que me voy a un supermercado es una historia, a contar que fui a la cancha, a contar que estoy viendo una obra de teatro, y ahí suceden una serie de fenómenos distintos, desde lo experimental, pero además desde la manera de narrar los hechos históricos, donde parece que la historia es más bien un consumo. Claro. ¿Sí? Digamos, cuando todo es historia,
un poco que parece que deja de ser historias. De hecho, son las historias de Instagram con minúscula. Y bueno, ¿qué pasa con la historia de los pueblos? Y ahí yo vuelvo a reivindicar algo que quizás hace un tiempo no me venía pasando, que es, bueno, el rol del pensamiento histórico. Me parece que hablábamos una de las últimas columnas sobre, bueno, estamos sobre el abismo y cartografiamos el abismo. Bueno, el pensamiento histórico me parece que puede ser una herramienta para poder tejer algún tipo de borde, ¿sí?, sobre lo que estamos viviendo ante la desregulación total. Bueno, empezar a regular, empezar a decir, bueno, ¿qué fue la Revolución de Mayo más allá de la escarapela? ¿Qué fue la Revolución de Mayo más allá de la bandera, más allá de Belgrano, más allá de San Martín? Y entonces, ¿por qué? Porque el pensamiento histórico requiere del análisis comparativo, de situarte en un momento, de contextualizar, de conocer en profundidad los sucesos y en dotar de sentido algo que de repente confronta con el video que compartió Milei por el 25 de mayo, no sé si lo vieron. Que tuve la desgracia de no poder verlo. Bueno, es un espectáculo porque son como representaciones en Lego, ¿sí? ¿Viste los Lego? Sí. Bueno, para armar, donde aparece un personaje que parece a Milei, pero también se parece a un Belgrano. Leen un documento que dice cómo será la Argentina del futuro. Entran en una máquina del tiempo, aparece un DeLorean de del futuro. Entonces hay una iconografía mezclada entre el pasado, el presente, que los devuelve en la plaza, donde él está con Karina de la mano y el pueblo está viva la libertad, carajo. Bien, ok. ¿Qué tiene eso que ver con el 25 de mayo? Probablemente muy poco, ¿no? Casi entonces, cero, te diría. Para el sinsentido, bueno, el trabajo histórico me parece que ahí vuelve a ser relevante, vuelve a tener sentido, por lo menos para uno, estar seguro de lo que viene a afirmar. Y entonces en ese camino, cuando pensamos, ¿qué fue la Revolución de Mayo de 1810? ¿Viste que a mí no te pasa que nadie dice que ese día empezó la guerra de la independencia de Argentina? No se habla de la guerra de independencia. Sí. Fue una guerra. O sea, sí, ¿no? Había escarapela, todo, pero a partir de ahí empezaron combates por la independencia que terminan con el cruce de los Andes y la declaración de la independencia en Argentina. O en las Provincias Unidas, ponele el nombre que quieras, pero... De hecho, la figura de Frenchy Beruti de repente se empieza a entender cuál era realmente, lejos de esa... Exacto, iban a picarla. Lejos de la fecha, lejos de la efeméride. Claro. Por eso, bueno, no sé si nos va a dar el tiempo para explayarnos dentro del contexto histórico, pero sí es importante, por ejemplo, saber que es imposible comprender qué es lo que sucede en 1810 si no comprendemos qué es lo que pasaba en 1806 y en 1807 con las invasiones inglesas. Claro. Y que eso tampoco se explica si no entendemos por qué vinieron los británicos, Popham y Beresford en ese momento, o por qué el virreinato estaba en el Río de la Plata desde 1776. Cuál era la política de los Borbones. Entonces no podemos explicar nunca un proceso histórico sin comprender qué es lo que estaba sucediendo en el telón de fondo de eso. Y ahí me parece que hay dos conceptos claros que pueden ayudarnos a entender la Revolución de Mayo, que bueno, quizás quedará como tarea de las próximas columnas, se puede desarrollar, pero que viene que ver con la retroversión de la soberanía de los pueblos. ¿Sí? Cuando hablamos de que la Revolución de Mayo es una revolución es porque fundamentalmente transforma el orden vigente, ¿sí? Impone una nueva conformación. La primera junta, ¿no? 1810 se conforma la primera junta. ¿Cuál es la particularidad de la primera junta? Patria. Gobierno Gobierno patrio. Ya no gobernaba un virrey, sino que una junta. Sí, ¿y quiénes gobernaban en esa junta? Claro, yo iba a decir la integración. Bueno, era variopinta, ¿no? Había un militar que la encabezaba, que era Cornelio Saavedra. Muy bien. Había quedado como legado de las invasiones inglesas, justamente. La primera milicia autóctona eran los patricios. Muy bien. Pero después había sacerdotes, abogados. Pero se habían retirado todas las autoridades coloniales. Sí. O sea, ese es el clave distinto. Claro. ¿Y por qué se hace esa primera junta? ¿Cuál es el fundamento que tienen los pueblos? Porque no fue solamente en el virreinato. ¿Sí? Esto se da en distintas partes. La ausencia de la corona española. Digo, ¿Y a quién volvían? Bien, ante la ausencia de un rey, ¿a quién le vuelve el poder? Al pueblo. ¿Y quién es el pueblo? Todos nosotros. Bueno, pero en el los que dejaban entrar Frenchy Beruti a la plaza. El pueblo tenía una representación corporal e institucional, que eran los cabildos. Claro. ¿Sí? Los cabildos participaban los vecinos, pero además se movilizaron los sectores populares. Pero además era la primera vez que había un régimen militar. Bueno, pensar en todos los personajes que se involucraron en esa revolución me parece que es... El imprentero ese, ¿no? Que también claro. Era necesario. Cursó algunas invitaciones. Pero también para entender la función de la imagen. Hoy en día se usa mucho
cuando hablamos de la imagen y los símbolos, la imagen es hasta negociación política. Hoy una plaza llena vale para negociar, por ejemplo, una ley, ¿no? Bueno, claro. Pero muchas veces no importa lo que sucede en la marcha, importa más decir, mirá, llenamos la plaza, entonces mucha gente está de acuerdo. En ese momento importaba más poner el cuerpo, importaba más estar en la situación. Total. Tenías que tener a las personas físicamente ahí, embistiendo y discutiendo corporalmente las ideas. Me parece que hay algo de eso que nos sucede hoy con las imágenes que vemos y con lo que estaba en el pasado que requiere una... Mira, cortito, algo de Revolución de Mayo, yo le trazo paralelismo con lo de 2001, perdón, me miran todo. 2001, cuando se forman, ante la ausencia de un gobierno prácticamente, se forman asambleas en los barrios y en las plazas, claro, en todos lados. Misma la gente dinámica. Que quería hablar de cómo seguimos adelante ahora después de esto. Mi querido Fede, un placer. Bueno, encima justo Mayo le daba pie, sí, para volar. Bueno, va a volver. Fede, vamos a tomar un café y seguimos hablando. Una birra. Quiero que me cago a trompada. Para cortar hasta el jueves. Amigos, nos vamos.